El cero absoluto es la temperatura más baja concebible, 273,15 grados C o 460,67 grados F. Es un límite teórico donde todas las partículas dejarían de moverse, donde el movimiento mismo se congela en un silencio cósmico. Imagina un universo en pausa, sin vibración, sin calor, sin energía que se agite. Allí, la materia quedaría como una escultura inmóvil, prisionera de su propio orden. Pero, paradójicamente, es un estado que jamás ha sido alcanzado en la práctica, solo rozado en los laboratorios más avanzados de la Tierra. Desde hace siglos, los científicos han buscado entender qué ocurre en ese umbral. ¿Es posible detener por completo el movimiento atómico? ¿Qué secretos se revelan cuando la energía térmica se reduce casi a cero? Lo fascinante es que acercarnos a este límite no solo nos permite comprender mejor la naturaleza de la materia, sino también la naturaleza del propio universo, porque el frío extremo es la condición natural de gran parte del cosmos. Cuando nos acercamos al cero absoluto, la física clásica deja de explicar lo que vemos y entra en juego la mecánica cuántica. Los átomos comienzan a comportarse de manera extraña, se superponen, se unifican, crean estados de la materia imposibles en temperaturas comunes. Uno de ellos es el condensado de Bose-Einstein, un estado cuántico donde miles de partículas actúan como si fueran una sola, vibrando al unísono en un silencio perfecto. Es la música más baja del universo. Este viaje que vamos a emprender no será solo científico, también será filosófico. ¿Qué significa imaginar un universo congelado? ¿Qué pasaría con la conciencia, con la vida, con el tiempo mismo en un estado de cero movimiento? Estas preguntas acompañarán cada capítulo, entrelazando lo técnico con lo emocional, lo medible con lo poético. Porque comprender el cero absoluto no es solo comprender física, es comprender los límites de lo posible. Relájate, respira profundamente y deja que tu mente flote en este océano helado de conocimiento. Tal vez encuentres calma en la idea de que, en algún lugar profundo de la realidad, todo puede llegar a detenerse. Y en esa quietud, el universo revela su forma más pura. Si disfrutas este viaje narrativo, recuerda suscribirte al canal para acompañarnos en cada exploración. Tu apoyo nos permite seguir creando estos documentales que unen ciencia y serenidad. Antes de sumergirnos aún más hacia el cero absoluto, debemos comprender una idea fundamental: el frío no es algo que se tenga, es la ausencia de algo. No existe como sustancia. No es una energía que se transmite. El frío no se propaga, lo que realmente viaja es el calor, escapando lentamente de los cuerpos hacia lugares más fríos. Cuando tocas algo helado, no estás recibiendo frío, estás perdiendo calor hacia ese objeto. El frío, en esencia, es silencio energético. Toda materia del universo, incluso la más pequeña partícula, está en constante movimiento. Los átomos vibran, giran, chocan entre sí como un baile caótico e interminable. Esa agitación es lo que llamamos temperatura. Cuanto más agitado es el movimiento, más caliente sentimos la materia. Y cuanto más lento se vuelve ese movimiento, más frío percibimos. El cero absoluto representa el final de esa danza, el momento en el que todo ritmo se detiene. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Se puede detener completamente el movimiento? La teoría sugiere que no. Debido a los principios de la mecánica cuántica, incluso en el cero absoluto debería existir lo que llamamos energía residual o energía del punto cero, una especie de vibración mínima imposible de eliminar. Es como si el universo se negara a quedar completamente inmóvil. Como si incluso en su estado más silencioso, aún susurrara. En los laboratorios más avanzados del mundo, hemos logrado enfriar átomos a menos de 1.000.000.000ésima de grados sobre el cero absoluto. A esas temperaturas, los átomos se mueven tan lentamente que casi parecen suspendidos en el tiempo. Ya no chocan entre sí, solo flotan en un letargo majestuoso. Algunos físicos describen este momento como presenciar el sueño más profundo al que puede entrar la materia. Imagina que pudieras sumergirte en ese estado. No sentirías frío, porque el frío extremo ya no duele, simplemente es. No habría viento, ni sonido, ni presión. Todo estaría tan tranquilo que el más mínimo movimiento sería un estallido. Y tú, serías un observador suspendido entre la existencia y la quietud absoluta. Pero el frío no solo detiene. A veces, también transforma. En el próximo capítulo veremos cómo, cerca del cero absoluto, los materiales comienzan a comportarse como superconductores y superfluidos, desafiando todas las leyes que conocemos. Cuando la materia se enfría lo suficiente, las reglas cambian. Lo que antes era normal se vuelve extraordinario. Cerca del cero absoluto,
los materiales comienzan a comportarse de formas que desafían el sentido común. Aparecen fenómenos tan sorprendentes que parecen magia, aunque estén sustentados por leyes cuánticas. Dos de los más fascinantes son los superconductores y los superfluidos. Un superconductor es un material que, al enfriarse a temperaturas extremadamente bajas, pierde completamente su resistencia eléctrica. En condiciones normales, cuando la electricidad fluye por un cable, parte de la energía se pierde en forma de calor debido a la fricción entre electrones. Pero en un superconductor, esa fricción desaparece. Los electrones se alinean como si formaran un ejército perfecto y marchan en sincronía absoluta, sin chocar, sin detenerse. La corriente puede circular para siempre, sin perder energía. Es como si el material hubiera entrado en un estado de obediencia perfecta. El fenómeno se vuelve aún más impresionante con los superfluidos. En este estado, ciertos líquidos, como el helio enfriado casi hasta el cero absoluto, pierden toda su viscosidad. Ya no ofrecen resistencia al movimiento. Puedes hacer girar un contenedor lleno de helio superfluido, y el líquido seguirá girando eternamente, como si se negara a detenerse. Incluso puede subir por las paredes del recipiente, como si desafiara la gravedad. No fluye, baila. Estos fenómenos no solo son curiosidades científicas. Representan algo más profundo. Cuando la materia se enfría lo suficiente, se vuelve cooperativa. Los átomos dejan de actuar como individuos aislados y se comportan como un solo organismo. Es el universo entrando en modo coral, sincronizando millones de partículas en un único latido. A temperaturas normales todo es ruido y caos. Cerca del cero absoluto, todo es armonía. Imagina un mundo donde nada se frena, donde nada se resiste, donde los electrones fluyen eternamente y los líquidos ignoran la gravedad. Un mundo en el que la materia entera respira al mismo ritmo. Eso es lo que ocurre en el borde del frío total, la naturaleza revela su coreografía secreta. Y sin embargo, el cero absoluto no solo transforma lo visible, también afecta lo que no vemos, el tiempo mismo. En el próximo capítulo exploraremos una pregunta inesperada. ¿Se puede detener el tiempo si alcanzamos el cero absoluto? En la vida cotidiana medimos el tiempo con relojes, calendarios o estaciones, pero en realidad el tiempo no es más que el registro del cambio. Percibimos el paso del tiempo porque las cosas se mueven, los planetas giran, los cuerpos envejecen, los átomos vibran. Pero, ¿qué ocurriría si el movimiento se detuviera? Si las partículas dejaran de vibrar por completo, ¿seguiría existiendo el tiempo? Esa es la pregunta que surge cuando nos acercamos al cero absoluto. Si el frío extremo reduce el movimiento hasta el límite de lo imperceptible, podría parecer que también estamos reduciendo el paso del tiempo. De hecho, en ciertos experimentos, al enfriar relojes atómicos a temperaturas cercanas al cero absoluto, los relojes realmente laten más lentamente. No es una metáfora, el tiempo medido físicamente se ralentiza a medida que se reduce la energía térmica. Según la mecánica cuántica, sin embargo, ningún sistema puede estar completamente inmóvil. Incluso en el cero absoluto, los átomos conservarían una vibración mínima llamada energía del punto cero. Es como si el universo se negara a apagarse por completo. Pero aún así, en condiciones extremas, el movimiento se vuelve tan pequeño que el tiempo, tal como lo entendemos, parecería entrar en un estado de suspensión. Algunos físicos especulan que en el cero absoluto experimentaríamos un tipo de eternidad silenciosa, no porque vivamos para siempre, sino porque cada segundo sería tan largo que perderíamos la sensación de cambio. Sería como estar atrapado en un instante infinito, sin dolor, sin envejecimiento, sin sucesos, solo presencia. Imagina por un momento estar en ese estado. No como un cuerpo congelado, sino como una conciencia flotando en un universo donde nada se mueve. No habría ansiedad, porque no habría futuro. No habría nostalgia, porque no habría pasado. Solo un presente absoluto, sostenido en quietud. Una forma extrema, y completamente física, de meditación cósmica. Pero el cero absoluto no solo toca el tiempo. También redefine el sonido, porque el sonido no existe sin movimiento. ¿Qué ocurre con el sonido en un universo congelado? El sonido es una vibración. Para existir, necesita un medio que lo transporte, aire, agua, metal, incluso hueso. Cuando hablas, tus cuerdas vocales agitan moléculas de aire, que chocan entre sí y llevan tu voz hacia el oído de otra persona. Pero si el aire se enfría tanto que sus moléculas dejan de moverse, el sonido muere. Sin movimiento, no hay vibración. Sin vibración, no hay sonido. A medida que nos acercamos al cero absoluto,
el aire se vuelve tan denso y rígido que las vibraciones apenas se propagan. En ese punto, ni un susurro podría viajar de un oído a otro. Una voz no sería más que un gesto inútil. Sería como gritar dentro de un sueño. Incluso materiales sólidos, como el metal o el cristal, perderían su elasticidad y no podrían transmitir ondas sonoras. El universo se convertiría en un escenario mudo, donde ni el más fuerte golpe produciría eco. Curiosamente, este silencio no sería aterrador, sino consolador. El ruido es caos. El sonido constante agita la mente. Pero el silencio del cero absoluto no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de orden. No es la ausencia de vida, sino la calma total de la existencia. Como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Los científicos, al enfriar átomos casi al cero absoluto, han observado que los sistemas comienzan a comportarse con una precisión perfecta. No hay interferencias térmicas. No hay choques aleatorios. Todo se organiza en patrones repetitivos y silenciosos. Es como si, al eliminar el ruido, la naturaleza revelara su estructura más pura. Imagina estar allí. No puedes oír tu corazón. No puedes escuchar tu respiración. Ni siquiera puedes oír tus propios pensamientos, porque el cerebro mismo funciona gracias a impulsos eléctricos que también sufrirían la lentitud térmica. Sería un estado donde la identidad se disuelve en quietud. Ya no habría yo ni tú. Solo silencio. Pero la historia no termina ahí. Porque aunque el sonido muera al enfriarse, la luz sigue existiendo incluso en el cero absoluto. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo se comporta la luz en el reino del frío total. A diferencia del sonido, que necesita materia para propagarse, la luz puede viajar incluso en el vacío absoluto. Es una onda electromagnética, una vibración en el tejido mismo del espacio, y por eso no requiere moléculas ni partículas que la transporten. Pero cuando nos acercamos al cero absoluto, ocurre algo sorprendente, la luz no desaparece, pero cambia de comportamiento. En condiciones extremadamente frías, los átomos pierden energía y dejan de vibrar. Pero la luz sí tiene energía, incluso en la oscuridad. Por eso los físicos han logrado atrapar fotones, las partículas de luz, dentro de materiales ultrafríos, haciéndolos comportarse como si fueran partículas con masa. En otras palabras, la luz puede volverse casi sólida cerca del cero absoluto. Puede detenerse, almacenarse, e incluso moldearse como si fuera materia suave. Este fenómeno es tan extraño que algunos científicos lo llaman congelar la luz, aunque no en el sentido literal de volverla hielo, sino en el sentido de suspenderla en el tiempo, como si cada fotón se quedara flotando en una pausa eterna. En ciertos experimentos, los investigadores han conseguido capturar un rayo de luz dentro de una nube de átomos fríos y liberarlo segundos después, como si el universo hubiese aprendido a respirar con luz. Y sin embargo, en el cero absoluto más puro, incluso la luz se enfrentaría a una paradoja. Si no hay átomos que vibren, no hay materia que refleje la luz. Entonces la luz podría existir, pero no tendría dónde rebotar. Un rayo atravesaría el espacio sin encontrar superficie que lo revele. Sería una presencia invisible, viajando sin dejar rastro. Imagina estar en un lugar tan frío que el sonido ya no existe, donde el tiempo casi se ha detenido. Abres los ojos, pero no ves nada. No porque no haya luz, sino porque no hay nada que la devuelva a tus ojos. Solo un vacío claro, absoluto, sin sombras ni reflejos. El universo, en ese estado, no sería oscuro, sería transparente. Y si el sonido muere y la luz se suspende, la pregunta que surge es inevitable. ¿Puede existir la vida en el cero absoluto? La vida, tal como la conocemos, depende del movimiento. Nuestro corazón late porque las células intercambian iones, respiramos porque el aire entra y sale en constante desplazamiento, incluso cuando dormimos, miles de millones de reacciones químicas se llevan a cabo sin parar. La vida es, en esencia, una danza térmica. Así que, si el cero absoluto detiene casi todo movimiento, surge una pregunta inquietante: ¿es posible vivir en ese estado? La respuesta directa es no, al menos no para la vida biológica que conocemos. En el cero absoluto, las moléculas del agua dejarían de fluir, las proteínas no podrían plegarse, las células no podrían dividirse. Todo organismo se paralizaría en una escultura cristalina de sí mismo. No habría muerte, pero tampoco vida. Sería una pausa eterna. Sin embargo, la ciencia abre otras puertas. En los últimos años, los investigadores han descubierto que ciertos organismos llamados extremófilos pueden sobrevivir en temperaturas cercanas al cero absoluto,
siempre y cuando primero se congelen lentamente en un proceso llamado criptobiosis. Algunos microbios encontrados en glaciares antárticos o en el permafrost siberiano han permanecido congelados durante miles de años, y luego han vuelto a la vida cuando se calentaron de nuevo. No estaban vivos, pero tampoco completamente muertos. Esto genera una idea fascinante: la vida podría sobrevivir al cero absoluto como memoria, en estado latente, esperando el regreso del movimiento. Como una canción pausada antes de la última nota. Y luego está la gran pregunta filosófica: ¿y si hay formas de existencia que no dependen de la química? ¿Y si hay conciencia que no requiere calor, sino solo estructura cuántica? ¿Es posible un tipo de vida silenciosa que no palpite, pero que sea? Imagina por un momento un universo donde todo está quieto, pero donde la información, los patrones, las formas, las conexiones, aún existen. No hay latido, pero hay orden. No hay respiración, pero hay presencia. Tal vez, en ese límite extremo, el universo no esté muerto, sino contemplándose a sí mismo en reposo. En el próximo capítulo, regresaremos a un terreno más tangible para entender por qué los científicos se obsesionan tanto con alcanzar el cero absoluto, si ni siquiera se puede tocar completamente. En 1906, Walter Nernst formuló lo que hoy conocemos como el tercer principio de la termodinámica: es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos. No importa cuán avanzado sea el método de enfriamiento, siempre quedará un pequeño resto de energía, una vibración mínima, una resistencia final. El cero absoluto es como un horizonte: podemos acercarnos infinitamente, pero jamás tocarlo. Y sin embargo, los científicos siguen dedicando sus vidas a intentar acercarse cada vez más a ese límite inalcanzable. ¿Por qué? Porque cuanto más nos aproximamos, más descubrimos sobre la naturaleza íntima de la materia. Al enfriar los átomos casi hasta detenerlos, logramos ver con claridad cómo funcionan las reglas cuánticas. Es como bajar el volumen del ruido del mundo hasta escuchar un susurro oculto. En esos estados, surgen nuevos fenómenos que en temperaturas comunes jamás podrían existir. Los átomos comienzan a sincronizarse, la electricidad fluye sin resistencia, los líquidos desafían la gravedad. Los laboratorios que han alcanzado temperaturas de una 10 milésima de Kelvin por encima del cero absoluto no solo han batido récords, han creado auténticos laboratorios de futuro, capaces de probar tecnologías que podrían transformar nuestra vida cotidiana. Los superconductores, por ejemplo, prometen revolucionar la energía: trenes de levitación magnética que flotan sin fricción, cables eléctricos que transmiten sin pérdidas, sistemas médicos más potentes y accesibles. Los superfluidos, por su parte, nos ayudan a entender cómo funcionan los núcleos de las estrellas de neutrones. Incluso la investigación en átomos ultrafríos abre la posibilidad de construir computadoras cuánticas estables, que podrían resolver problemas imposibles para los ordenadores actuales. Así que la búsqueda del cero absoluto no es un capricho teórico. Es un viaje hacia el límite mismo de la realidad, donde cada paso nos ofrece herramientas, tecnologías y conocimientos nuevos. Aunque nunca podamos alcanzarlo, la persecución en sí misma es el verdadero descubrimiento. Imagina mirar una estrella lejana y saber que nunca podrás tocarla, pero aún así dedicar tu vida a observarla, a estudiarla, a entenderla. Eso es lo que representa el cero absoluto, un destino imposible que, paradójicamente, nos guía hacia lo posible. En el próximo capítulo entraremos en un terreno aún más vasto: cómo se conecta el frío extremo del cero absoluto con el frío natural del universo. Porque, sorprendentemente, gran parte del cosmos ya vive en temperaturas cercanas a ese límite. Aunque la vida en la Tierra ocurre en un rango cálido y confortable de temperaturas, la realidad es que el universo es, en su mayor parte, frío. Extremadamente frío. El espacio interestelar, el vasto vacío entre las estrellas, se mantiene a unos 270 grados C, apenas 3 grados por encima del cero absoluto. Ese frío no es una excepción, es la regla. El calor es lo raro, el calor es lo que ocurre cuando las estrellas nacen y arden. El frío, en cambio, es el telón de fondo de todo lo que existe. La razón de este frío cósmico es que el universo se expande. Al crecer, la energía se dispersa, la radiación se enfría. Hoy seguimos detectando un eco de esa expansión: la radiación cósmica de fondo de microondas, un débil resplandor que llena cada rincón del espacio. Esa radiación tiene la temperatura más uniforme que conocemos, unos 2,7 Kelvin, es decir, casi exactamente el mismo frío que predomina en todo el universo. Podrías mirar en cualquier dirección, con el instrumento adecuado, y verías esa manta invisible cubriéndolo todo. Imagina un océano de oscuridad a 270 grados C.
Entre esa oscuridad flotan islas brillantes, estrellas, galaxias, mundos. Pero son islas pequeñas. El océano frío es infinitamente más grande. Nuestra propia existencia ocurre en un refugio excepcional, un planeta calentado por una estrella cercana, protegido por una atmósfera. Si miramos hacia afuera, hacia el espacio profundo, lo que encontramos no es calor ni luz, sino un silencio helado que se extiende en todas direcciones. Lo curioso es que incluso en esas condiciones, el frío del universo no es tan absoluto como podría serlo. Siempre hay una mínima vibración, un fondo térmico imposible de eliminar. El cosmos, en cierto modo, se encuentra atrapado justo al borde del cero absoluto, sin alcanzarlo jamás. El frío perfecto sigue siendo una frontera inalcanzable, incluso para el propio universo. Y esta visión abre una reflexión inesperada. Quizás el calor sea la excepción milagrosa que hace posible la vida, mientras que el frío es el estado natural de la materia. Somos hijos de un raro accidente térmico, un rincón cálido en un océano de hielo cósmico. Y sin embargo, ese accidente es suficiente para albergar conciencia, amor y preguntas sobre el infinito. En el próximo capítulo veremos cómo, paradójicamente, los lugares más calientes del universo también dependen del frío extremo para existir. Una contradicción que conecta lo helado con lo ardiente. El universo puede parecer, en su mayoría, un reino de frío implacable. Pero en medio de esa oscuridad helada surgen las estrellas, hornos cósmicos que iluminan y calientan el vacío. Lo paradójico es que, sin ese telón de fondo frío, el fuego de las estrellas no existiría tal como lo conocemos. Porque el calor y la energía solo se reconocen en contraste con lo helado y oscuro que los rodea. Las estrellas nacen en las regiones más frías del cosmos, las nebulosas oscuras, nubes de gas y polvo a temperaturas cercanas al cero absoluto. Allí, la gravedad va apretando lentamente la materia, comprimiéndola, acercando los átomos. Y cuanto más se acercan, más difícil es mantener el estado de calma. Finalmente, la presión es tan intensa que los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse en helio, liberando enormes cantidades de energía. Lo que empezó como un rincón helado se convierte en una llama eterna. Es decir, el fuego de una estrella solo puede nacer en el útero del frío. De hecho, incluso la luz y el calor que sentimos en la Tierra serían imposibles sin el equilibrio con el frío exterior. Si el universo entero estuviera caliente, no habría gradiente, no habría flujos de energía, no habría vida. Es el contraste lo que permite que las corrientes de calor fluyan, que las estrellas brillen, que los planetas se mantengan en movimiento. El frío no es el enemigo del calor, es su cómplice silencioso. Imagina entonces el cosmos como una sinfonía entre extremos, un mar helado que da a luz islas de fuego. Sin el frío de fondo, no habría silencio en el que escuchar la melodía de la luz. Sin la calma térmica del vacío, las estrellas serían invisibles. El calor necesita del frío para ser comprendido. Y esta reflexión también toca lo humano. Solo conocemos la calidez de un abrazo porque alguna vez sentimos la ausencia de él. Solo valoramos la luz porque alguna vez estuvimos en la oscuridad. El universo refleja en sus escalas gigantes lo que sentimos en lo íntimo. El contraste es lo que da sentido. En el próximo capítulo entraremos en otro fenómeno fascinante, como los átomos, al acercarse al cero absoluto, dejan de ser individuos y comienzan a comportarse como un solo ser cuántico. En condiciones normales, los átomos se comportan como pequeñas individualidades. Cada uno vibra, se mueve y choca con cierta independencia, como si fueran bailarines en una pista abarrotada, cada cual con su propio ritmo. Pero cuando se enfrían casi hasta el cero absoluto, algo extraordinario ocurre. Los átomos dejan de ser individuos y comienzan a comportarse como un solo organismo. Este fenómeno recibe el nombre de condensado de Bose-Einstein, un estado de la materia que Albert Einstein predijo junto a Satyendra Nath Bose en 1924, y que fue observado experimentalmente por primera vez en 1995. En este estado, millones de átomos diferentes entran en sincronía cuántica perfecta. En lugar de vibrar cada uno por su cuenta, se unifican en una única onda gigante, como si toda la materia presente respirara al mismo tiempo. Es un coro silencioso, un canto colectivo en el que no existe el yo, solo un nosotros. El condensado no se comporta como gas, ni como líquido, ni como sólido, es algo completamente nuevo, un quinto estado de la materia. Lo más impresionante es que este comportamiento no es solo un detalle curioso. Nos abre una ventana a comprender cómo funciona el universo en sus escalas más profundas. Al estudiar los condensados, los científicos pueden explorar fenómenos como la superconductividad, la superfluidez y hasta simulaciones de lo que ocurre dentro de los agujeros negros o en los primeros instantes del Big Bang.
Es como tener un laboratorio en miniatura del propio cosmos, creado a partir de átomos adormecidos por el frío extremo. Imagina presenciar este fenómeno. Un grupo de átomos que antes eran partículas dispersas se convierten en una nube suave y uniforme, un único ser hecho de millones de piezas. Es como ver a miles de personas diferentes que, de repente, se abrazan y respiran al unísono, creando un organismo mayor. Ese es el milagro del condensado de Bose-Einstein, la unión perfecta nacida del silencio absoluto del frío. Y sin embargo, este no es el único misterio que surge cerca del cero absoluto. A temperaturas así de bajas, no solo la materia se transforma, también nuestras ideas sobre la información y el vacío comienzan a tambalearse. Durante siglos pensamos que el vacío era simplemente nada, un espacio sin átomos, sin partículas, sin movimiento. Pero la física cuántica nos ha mostrado algo inquietante: el vacío nunca está completamente vacío. Incluso si lográsemos enfriar un sistema hasta el cero absoluto, las partículas no desaparecerían del todo. Siempre quedaría una mínima vibración, un pulso invisible llamado energía del punto cero. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no es posible conocer al mismo tiempo con absoluta precisión la posición y la energía de una partícula. Esto implica que no puede estar completamente quieta. Incluso en el estado más frío imaginable, siempre quedará un pequeño temblor. Es como si el universo se negara a apagarse por completo, como si en el corazón mismo del silencio hubiera un suspiro imposible de callar. La energía del punto cero no es solo una curiosidad teórica. Se manifiesta en fenómenos reales, como el efecto Casimir, donde dos placas metálicas colocadas muy cerca en el vacío sienten una fuerza que las empuja una hacia la otra. No es magia, es el vacío mismo presionando, lleno de fluctuaciones invisibles que nunca desaparecen. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ni siquiera en el frío más absoluto existe la nada. Siempre habrá un resto, una vibración mínima, un destello de movimiento imposible de eliminar. El cero absoluto, entonces, no es un silencio perfecto, sino un silencio lleno de murmullos invisibles. Imagina que flotas en ese vacío. A simple vista parece la nada, pero si pudieras escuchar con un oído cuántico, sentirías un murmullo suave, como un eco eterno. No es ruido, es el recordatorio de que el universo siempre está vivo, aunque parezca quieto. Y aquí surge un misterio aún mayor: si el vacío nunca está realmente vacío, ¿podría esa energía residual ser la clave de fenómenos cósmicos tan extraños como la energía oscura que acelera la expansión del universo? Si el vacío nunca está realmente vacío, entonces lo que llamamos nada podría ser la fuente de lo más poderoso del universo. Los físicos creen que la energía del punto cero, esa vibración mínima que nunca desaparece, podría estar relacionada con un fenómeno aún más enigmático: la energía oscura. Este término designa la misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del cosmos, como si el universo no solo se expandiera, sino que cada vez lo hiciera con más prisa. La energía oscura representa cerca del 70% de todo lo que existe, y sin embargo no podemos verla, tocarla ni medirla directamente. Solo sabemos que está ahí porque las galaxias se alejan unas de otras más rápido de lo que deberían. El vacío, en lugar de ser pasivo, parece tener un empuje propio, como si respirara suavemente hacia afuera. Algunos teóricos creen que la energía del punto cero es la explicación más plausible: el murmullo cuántico del vacío acumulado a escalas cósmicas. Esto abre un dilema filosófico y científico: lo que consideramos la máxima quietud, el cero absoluto, podría ser la raíz de la máxima expansión. El silencio del vacío sería, al mismo tiempo, el grito más fuerte del universo, empujando galaxias enteras hacia los bordes del espacio-tiempo. Es como descubrir que el motor más potente de la creación no es el fuego de las estrellas, sino la calma invisible entre ellas. Imagina el cosmos como un océano inmenso. Las estrellas y galaxias son islas brillantes, pero el agua que lo sostiene todo es el vacío. Ese vacío vibra, susurra y empuja. Nosotros vivimos sobre esas islas, sin darnos cuenta de que lo que realmente gobierna el paisaje no son las luces, sino el mar invisible que las rodea. Y aquí surge una paradoja aún más bella: el cero absoluto, que parecía ser el final del movimiento, podría ser, en realidad, el inicio de todo. El lugar donde la nada se convierte en motor, donde el silencio se transforma en expansión, donde el vacío sostiene a todo lo que existe. En el próximo capítulo descenderemos de lo cósmico a lo humano para preguntarnos: ¿qué significado tiene, para nuestra vida cotidiana, este frío absoluto que nunca podemos alcanzar? Aunque el cero absoluto es un límite físico inalcanzable, también se ha convertido en una metáfora poderosa para comprender la vida humana. En un mundo lleno de movimiento constante, ruido, trabajo,
prisas, pensamientos, a veces anhelamos un estado de quietud total. Algo que se parezca a ese silencio profundo donde nada vibra, donde todo se detiene. En cierto modo, buscar el cero absoluto es como buscar un instante de paz absoluta en medio del caos cotidiano. La ciencia nos muestra que en el cero absoluto todo movimiento se congela. Y nosotros, en nuestra experiencia diaria, sabemos que cuando callamos la mente y aquietamos la respiración, el tiempo parece detenerse. Un minuto puede expandirse como si fuera infinito. En esos momentos no hay prisa ni ansiedad, solo un presente puro. El cero absoluto de la conciencia. De la misma manera en que los átomos, al enfriarse, dejan de actuar individualmente para unirse en un coro cuántico, los seres humanos, cuando encontramos calma, dejamos de sentirnos separados y comenzamos a experimentar unidad, con nosotros mismos, con los demás, con el universo. El frío extremo de la materia es una metáfora de la serenidad profunda del alma. En nuestra vida diaria, alcanzar el cero absoluto sería imposible. Pero acercarnos a él es posible en pequeños gestos, en la contemplación del cielo nocturno, en el silencio de una respiración consciente, en el momento en que escuchamos música sin pensar en nada más. Allí, por un instante, el tiempo se diluye y el ruido desaparece. Nos acercamos a ese límite invisible. Imagina que cierras los ojos y todo a tu alrededor se apaga. No hay pasado, no hay futuro. Solo un presente suspendido, un frío suave que no hiere, sino que abraza. Ese es el equivalente humano al cero absoluto, el lugar donde no hace falta nada más. En el próximo capítulo volveremos a lo científico para preguntarnos, ¿qué técnicas usa la humanidad para acercarse cada vez más al cero absoluto? Porque la búsqueda no solo es filosófica, también es tecnológica. Lograr temperaturas cercanas al cero absoluto no es sencillo. Requiere ingenio, paciencia y tecnología de frontera. A lo largo del último siglo, los científicos han diseñado métodos cada vez más sofisticados para extraer calor de la materia y llevarla hasta estados imposibles de imaginar en la vida cotidiana. Estos experimentos no se parecen a encender un congelador gigante, son operaciones delicadas que manipulan átomos individuales con precisión casi quirúrgica. El primer paso suele ser el enfriamiento criogénico, usando gases como helio líquido, capaces de alcanzar temperaturas de unos pocos Kelvin. Este proceso fue revolucionario a mediados del siglo XX, pues permitió descubrir la superconductividad y la superfluidez. Pero para ir aún más abajo, hubo que inventar métodos nuevos. Uno de ellos es el enfriamiento por evaporación, similar a lo que ocurre cuando el sudor enfría nuestra piel. Los átomos más energéticos se escapan del sistema, y los que quedan se van calmando poco a poco. Así, se logra que la temperatura caiga aún más. Otro método fascinante es el enfriamiento láser. Usando haces de luz ajustados con precisión, los científicos pueden frenar el movimiento de los átomos como si fueran pelotas atrapadas en una red luminosa. Cada disparo de láser roba un poquito de energía, hasta que los átomos quedan casi inmóviles. El resultado de estas técnicas ha sido histórico. En 1995, por primera vez, los físicos lograron crear un condensado de Bose-Einstein, enfriando átomos a unas millonésimas de Kelvin por encima del cero absoluto. Desde entonces, se han alcanzado temperaturas aún más extremas, una 10 milésima de millonésima de grado sobre el cero absoluto. Es decir, estamos más cerca de ese límite inalcanzable de lo que jamás habríamos soñado. Pero lo más sorprendente es que, para lograr esto, los científicos no luchan contra el calor directamente, lo dejan escapar poco a poco, capa tras capa, como si pelaran una cebolla energética hasta dejar la esencia más pura. Imagina un laboratorio en silencio, con instrumentos más fríos que el espacio interestelar, donde unos pocos átomos flotan casi inmóviles, suspendidos en un mar de láseres invisibles. Allí, en esa danza invisible, los humanos hemos conseguido acercarnos más que nunca al corazón del frío. En el próximo capítulo exploraremos para qué sirve realmente enfriar tanto la materia, y cómo estas técnicas podrían transformar nuestro futuro. Al escuchar sobre experimentos que alcanzan temperaturas a una fracción de grado del cero absoluto, puede parecer un logro puramente teórico, sin conexión con nuestra vida diaria. Pero la verdad es que el frío extremo abre puertas a tecnologías que ya están transformando nuestro mundo y que podrían cambiar aún más nuestro futuro. La primera gran aplicación está en la superconductividad. Cuando ciertos materiales se enfrían lo suficiente, pierden toda resistencia eléctrica. Esto significa que una corriente puede circular para siempre sin perder energía. Imagina ciudades enteras alimentadas por redes eléctricas sin pérdidas, trenes de levitación magnética flotando suavemente sobre rieles,
y máquinas médicas más precisas y accesibles gracias a campos magnéticos estables. Todo esto es posible gracias al estudio del frío extremo. Otra aplicación sorprendente surge en la medicina. La criogenia y la criopreservación permiten conservar tejidos, células y órganos durante largos periodos sin dañarlos, abriendo la posibilidad de trasplantes más seguros y de bancos biológicos que podrían salvar millones de vidas. Incluso algunos experimentos exploran la posibilidad de inducir estados de hibernación controlada en humanos, lo que en el futuro podría ayudar en operaciones largas o en viajes espaciales. El frío extremo también es crucial en el desarrollo de la computación cuántica. Los qubits, las unidades básicas de estos ordenadores, necesitan temperaturas ultrabajas para mantenerse estables y libres de interferencias. Sin ese silencio térmico, los cálculos cuánticos colapsarían en segundos. Cada vez que alguien habla del poder de las computadoras cuánticas para resolver problemas imposibles, está hablando, en parte, de nuestra capacidad de acercarnos al cero absoluto. Y más allá de lo práctico, existe una aplicación filosófica. El frío extremo nos recuerda que el universo no es solo fuego y explosión, sino también silencio y paciencia. Nos enseña que, a veces, los mayores descubrimientos ocurren no cuando aceleramos, sino cuando enfriamos y detenemos. Imagina un futuro donde hospitales, ciudades y naves espaciales usen el poder del frío para sostener la vida, transportar energía y explorar el cosmos. El cero absoluto no es un destino, es una brújula que nos guía hacia nuevas posibilidades. En el próximo capítulo viajaremos aún más lejos, explorando cómo la búsqueda del frío extremo también nos ayuda a comprender el destino final del universo. El cero absoluto no es solo un límite en los laboratorios. También es un horizonte que se proyecta en la historia del propio cosmos. Según muchas teorías cosmológicas, el universo podría acabar no con una explosión, sino con un enfriamiento lento e implacable. A esto se le llama la muerte térmica del universo. El concepto es sencillo, pero estremecedor. El universo está en constante expansión, y a medida que se expande, la energía se dispersa. Las estrellas se apagan, las galaxias se alejan, y el calor se diluye en un océano cada vez más frío. Si este proceso continúa indefinidamente, llegará un momento en que no quedará suficiente energía libre para sostener movimiento, vida o procesos físicos complejos. El universo entrará en un estado de equilibrio helado, muy cercano al cero absoluto. Imagina un futuro dentro de trillones de años. Las últimas estrellas enanas rojas, que hoy brillan débilmente, habrán gastado su combustible. Los agujeros negros dominarán un universo oscuro, hasta que incluso ellos comiencen a evaporarse lentamente a través de la radiación de Hawking. Lo que quedará será un paisaje vacío, frío y silencioso, partículas dispersas flotando en un océano helado, demasiado débil para formar algo nuevo. La muerte térmica no es una tragedia en términos cósmicos. Es, más bien, la consecuencia natural de la entropía, la tendencia del universo a distribuir su energía de la manera más uniforme posible. Y lo más curioso es que esa entropía, ese camino hacia el frío absoluto, es lo que hace posible nuestra existencia ahora. Si todo estuviera ya en equilibrio, no habría ríos, ni soles, ni vida. La vida es posible porque aún no hemos llegado al silencio final. Y aunque imaginar ese destino pueda parecer triste, también nos invita a la gratitud. Estamos viviendo en el breve intervalo luminoso de un cosmos que, en su mayor parte, será oscuro. Somos las chispas conscientes que brillan en medio de una eternidad de calma. En el próximo capítulo exploraremos otra cara de esta visión, qué significa para la conciencia humana vivir en un universo que tiende al cero absoluto. Saber que el universo se enfría lentamente y que algún día podría quedar cerca del cero absoluto no debería inspirar miedo, sino reflexión. La conciencia humana, tan pequeña frente a galaxias y cúmulos de estrellas, es, sin embargo, la única llama que puede contemplar ese destino. Pensar en la muerte térmica del cosmos nos recuerda algo esencial, que cada instante de calor, de vida, de movimiento, es un regalo irrepetible en el teatro del tiempo. La conciencia no es ajena al frío. En cierto modo, funciona como un contraste constante. El calor de un pensamiento, la chispa de una emoción, la vibración de una idea, todo ello se sostiene en un universo que, de fondo, tiende al silencio. Así, cada latido se convierte en resistencia contra la quietud cósmica. Cada gesto de amor es un acto luminoso frente al telón helado que inevitablemente nos rodea. Algunos filósofos han visto en la tendencia al cero absoluto una metáfora de la propia vida humana. Nacemos como estrellas encendidas, plenos de energía. Brillamos intensamente durante un tiempo limitado, y poco a poco nos enfriamos, hasta descansar en el silencio.
La muerte individual y la muerte cósmica se entrelazan en la misma ley, la entropía. Pero lo que da valor no es el desenlace, sino la intensidad del brillo en el presente. Imagina que pudieras observar tu vida desde la distancia de 1 trillón de años luz. Verías cada recuerdo, cada sonrisa, como pequeñas llamaradas en un mar frío. Lo que parece pequeño desde aquí, visto en esa perspectiva, sería inmenso, porque cada acto de conciencia rompe, aunque sea un instante, la tendencia universal al silencio. Somos chispas contra la eternidad helada. Y quizá ahí radica nuestro papel. No podemos detener la expansión, ni evitar el enfriamiento cósmico. Pero podemos encender, aquí y ahora, el calor de la presencia, de la compasión, de la creatividad. Mientras el universo avanza hacia el cero absoluto, nuestra conciencia es un recordatorio de que incluso en medio del frío más vasto, hay algo que arde. En el próximo capítulo regresaremos a lo tangible para explorar un tema que fascina a muchos. ¿Podría la humanidad algún día usar el frío extremo como herramienta para viajar al futuro? La idea de usar el frío extremo para viajar en el tiempo ha fascinado tanto a científicos como a escritores de ciencia ficción. No hablamos aquí de máquinas con ruedas luminosas, sino de una posibilidad más humilde, congelar la vida hasta detener casi por completo su actividad, para luego reanudarla en el futuro. Sería un salto hacia adelante en el tiempo, impulsado no por la velocidad, sino por la quietud. En teoría, si un organismo pudiera enfriarse hasta un estado cercano al cero absoluto, sus procesos metabólicos y químicos quedarían casi completamente suspendidos. No habría envejecimiento, no habría deterioro, solo una pausa prolongada. Al ser reanimado, ese organismo sentiría que apenas pasaron unos instantes, mientras que en el exterior podrían haber transcurrido décadas o siglos. La ciencia ya conoce ejemplos pequeños de esto en la naturaleza, los extremófilos y algunas especies microscópicas que sobreviven congeladas durante miles de años para despertar cuando las condiciones vuelven a ser favorables. Sin embargo, la aplicación en humanos sigue siendo un sueño lejano. El problema no es la pausa en sí, sino el regreso, como descongelar sin dañar los tejidos, como preservar la delicada estructura del cerebro sin que el hielo la destruya. Los experimentos actuales en criónica buscan soluciones, pero aún no hemos logrado cruzar ese límite de manera segura. Aún así, pensar en el cero absoluto como una puerta al futuro es poéticamente poderoso. Nos recuerda que el tiempo no es solo velocidad y movimiento, también puede ser pausa y silencio. El frío extremo no nos llevaría hacia atrás en la historia, pero podría ofrecernos un modo de esperar en calma hasta que el universo haya cambiado lo suficiente. Imagina que la humanidad lograra dominar esta técnica. Podríamos viajar a las estrellas no a través de atajos de ciencia ficción, sino hibernando durante siglos, dormidos en cápsulas frías, mientras las naves cruzan distancias imposibles. Tal vez los primeros colonos de otros mundos no sean exploradores despiertos, sino viajeros silenciosos en un sueño helado. Y en el próximo capítulo, cerraremos este viaje con una reflexión final. ¿Qué significa, para nosotros como especie y como individuos, vivir en un universo donde el cero absoluto siempre estará ahí, como un horizonte imposible pero inspirador? A lo largo de este recorrido hemos descubierto que el cero absoluto no es solo un número en la escala de temperaturas, ni un experimento de laboratorio. Es un límite existencial que nos recuerda dónde termina el movimiento y dónde comienza el silencio. En la física, representa la frontera imposible de alcanzar, el lugar donde la materia se calma al máximo y solo queda la vibración mínima del universo. En la vida, se convierte en una metáfora de paz, de quietud, de pausa consciente frente al ruido del mundo. El cero absoluto nos muestra que no todo en el cosmos es explosión y fuego. También existe el silencio profundo, la calma cósmica que sostiene a las estrellas como telón de fondo. Nos enseña que la quietud no es vacío, sino plenitud. Que incluso cuando todo parece inmóvil, siempre hay un susurro, una vibración mínima, recordándonos que la vida y la existencia nunca desaparecen del todo. Para la humanidad, esta frontera inalcanzable es también una brújula. Cada vez que un científico intenta enfriar un átomo hasta detenerlo, nos acercamos un poco más a comprender las leyes últimas del universo. Y aunque sabemos que jamás lo lograremos por completo, la búsqueda misma es valiosa. Igual que ocurre en nuestra vida, tal vez nunca alcancemos la perfección, pero en el camino hacia ella descubrimos belleza, tecnología, filosofía y serenidad. Imagina que estás escuchando estas palabras en la quietud de la noche. Tu respiración se calma, tu mente se aquieta. El cero absoluto no está allá afuera, en un laboratorio, sino dentro de ti, en la capacidad de detener el ruido mental, de habitar el presente como si todo estuviera suspendido. Ese es el verdadero regalo de este concepto científico convertido en metáfora.
Así concluimos este documental. El cero absoluto es un horizonte eterno, imposible de tocar, pero siempre visible, recordándonos que la calma absoluta existe, aunque solo podamos rozarla con la imaginación. Que en un universo que se expande y se enfría, nosotros tenemos el poder de encender calor en la conciencia, en la empatía, en el amor. Si este viaje te trajo serenidad, curiosidad o simplemente un instante de paz, recuerda suscribirte al canal y acompañarnos en nuevas exploraciones. El universo está lleno de misterios, y cada noche es una invitación a descubrirlos juntos.